Problema de movimiento vibratorio armónico simple. Nos dice que una masa de 2 kilos, vamos a ir representando los datos en el esquema, una masa de 2 kilos se mueve sobre el eje X en dirección al origen. Inicialmente está situada a 2 metros, o sea que tendremos una posición inicial de 2 metros. Si se mueve hacia el origen con una velocidad de 10 metros por segundo, deberemos de poner velocidad igual a menos 10 metros dividido segundo. Hay que tener cuidado con los signos porque no es lo mismo. Y está inicialmente en el punto 2, es decir, esto será para el instante t igual a 0, y nos pregunta que, bueno, y la fuerza que lo mueve es la fuerza F igual a menos 10x, que es la fuerza recuperadora del movimiento vibratorio armónico simple. Entonces, con esto tenemos que saber en qué instante pasa por primera vez en el origen, ¿no? El origen es este, punto 0 de la X. Bueno, lo primero, si la fuerza en un movimiento vibratorio armónico simple es fuerza igual a menos K por X, y me han dado que nuestro problema, la F, es igual a menos 10x en módulo, pues entonces, o sea, sería 10x, ¿no? Entonces la constante es 10. Si la constante recuperadora es 10 newton dividido metro, esto nos va a permitir, con la fórmula del periodo, calcular el periodo de ese movimiento. La fórmula es 2pi raíz cuadrada de m dividido k. Bueno, la m no la hemos apuntado aquí, la masa son 2 kilos, o sea que todo esto ya es conocido. 2pi raíz cuadrada de 2 dividido 10 nos da un periodo de 2,81 segundos, y este periodo nos va a permitir calcular la omega, es decir, la frecuencia angular, porque sabemos que el periodo es igual a 2pi dividido la frecuencia angular. Ya tenemos la velocidad angular, 2pi dividido t, 2pi entre 2,81, nos sale una frecuencia angular de 2,24 radianes segundo. Estas constantes las vamos a necesitar porque tenemos que poner la fórmula de la posición y la fórmula de la velocidad. La fórmula de la posición es x igual a la amplitud, que no la sabemos, por el coseno de omega t más el ángulo de desfase, que tampoco lo sabemos. Si derivamos, obtenemos la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición con el tiempo. Derivando, como es un coseno, tenemos que derivarlo de dentro con respecto al tiempo, y la derivada del coseno es el menos seno, o sea que tendremos menos a omega seno de omega t más phi 0. Ahora vamos a utilizar los datos del enunciado. Me dicen que para t0 está en 2. Eso significa que en estas ecuaciones yo puedo sustituir la x por 2 siempre que la t sea 0. O sea que tendremos, cuando la x es 2, es que la t es 0. A,
que multiplica al coseno, aquí 0, pues sería solo el coseno de phi 0. Y luego la velocidad. La velocidad me dicen que es menos 10 cuando la t es 0. O sea que aquí podremos poner a omega, y si la t es 0, aquí queda solamente el seno. Estas ecuaciones las vamos a dividir. Vamos a dividir la segunda entre la primera para que me salga la tangente. O sea que tendremos que, si se puede poner en positivo, son los dos negativos, tendremos 10 dividido entre 2, estoy dividiendo la segunda entre la primera. Las AE se eliminan y me va a quedar en el numerador omega por el seno de phi 0 dividido por el coseno de phi 0. Sabemos que el seno entre el coseno es la tangente, y pasando el omega al otro miembro tendremos que 10 entre 2 omega, que el omega la tenemos aquí, 2 omega, pues esto es igual a la tangente. Ahora con la calculadora haciendo las operaciones, pues tenemos que la tangente del ángulo de desfase me da exactamente, ¿cuánto me da? 2,32. Y esto con la calculadora sacamos el ángulo. Ángulo es el ángulo cuya tangente es 2,32. Arco cuya tangente vale 2,32. Y resulta ser un ángulo de 1,15 radianes. Una vez que tenemos todas las constantes, pues para ver cuándo pasa por el punto 0, bueno, podríamos hallar, no tenemos que hallar también la A, o sea que vamos a hallarla. En la primera ecuación, pues 2 igual a por el coseno de 1,15 radianes. Así que de aquí despejamos la A, la amplitud. Tenemos que la amplitud es 2 dividido coseno de 1,15. Y esto nos da una amplitud de 4,9 metros. Por lo tanto, ya tendremos lista la ecuación del movimiento. Pues ya tenemos todas las constantes. X igual, la conocemos, por el coseno de la omega, que lo conocemos, t más phi 0, que también lo conocemos. Entonces, para ver en qué instante pasa por el punto 0, pues tenemos que poner que la x sea 0 y tenemos que hallar la t. Pues esto nos queda así. Y nos queda un producto de dos factores que el resultado es 0. Como la A no es 0, que ya sabemos lo que es 4,9, tiene que serlo el coseno. Y para que el coseno sea 0, el ángulo tiene que ser pi medios. De manera que omega t más phi 0 lo igualamos a pi medios. De esa manera estaremos en el punto 0, porque este coseno de pi medio vale 0. Entonces solo tenemos que despejar la t. La t será igual a pi medios menos phi 0 dividido por omega. Todos los datos que ya tenemos numéricos, haciendo la operación me queda 0,19 segundos.
tarda en llegar al origen.